VIH, porque tal como se lo estoy contando, se lo tienen que imaginar para cáncer, el tratamiento. Tal como se lo estoy contando, sobre todo, se lo tienen que imaginar para inmunosupresión. La cantidad de pacientes trasplantados que existen actualmente siguen el mismo esquema, se parece totalmente. Y esta es una prueba de lo que les digo. Todo el tratamiento que damos es una ayuda, un apoyo, una forma de que el sistema inmune se encargue de las infecciones. ¿Listo? Entonces, este es un modelo excelente, pero sobre todo, el motivo principal por el cual hacemos VIH. Ya lo jubilamos, ¿no? Sí. No vamos a estar hablando. No le aguantamos caritas a nadie, ¿verdad? Es lo más grande que era. Está casi igual, ¿cierto? Jóvenes, tenemos que tener en cuenta que este es un problema real en nuestro país. Estas son las estadísticas oficiales. O sea, tenemos más de 8.000 casos nuevos de VIH en el país y cada año aumentamos casi 1.500 casos de SIDA. ¿Listo, jóvenes? Nosotros estamos en la parte intermedia dentro del país. Obviamente las zonas más importantes en cuanto a concentración de pacientes son Lima y Loreto, pero nosotros estamos en el promedio más o menos. Entonces, si tenemos en cuenta esto, jóvenes, son un montón de pacientes que actualmente están recibiendo tratamiento. Y si nosotros nos fijamos en la edad a la cual se contagia, generalmente va a ser entre los 20 y 30 años. Es decir, personas realmente jóvenes y en quienes tenemos que tratar de diagnosticar lo antes posible. ¿Por qué también nos preocupa esta edad, jóvenes? Porque esta es la población en edad reproductiva. ¿Listo? Y si ustedes están viendo, tenemos todavía casos de bebés que se contagian y sobre todo la principal causa en los niños más pequeños obviamente es la infección de la madre. Y obviamente, ¿por qué? Porque la madre está dentro de este grupo. Sino que ahora es el momento de conocer, recordar al virus, sí, ya se los enseñamos, pero ¿por qué les hacemos? Tienen que saber los 3 genes. En GAG y POL, porque es el lugar donde vamos a buscar la resistencia. ¿Listo? Existe resistencia al tratamiento antirretroviral, el TAR. ¿Y cómo se puede ubicar? Solamente se puede ubicar mediante pruebas genéticas. Las pruebas genéticas van a ser dosaje de ubicación de mutaciones y de acuerdo a eso va a haber resistencia al tratamiento. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos que recordar que hay 2 poblaciones importantes que son CD4 positivos, ¿sabes? Porque no son solamente 2, son más, pero su obligación es saber 2. Los linfocitos T, CD4 positivo, y los macrófagos. ¿Dónde reside la diferencia de estos? En su correceptor, ¿no es cierto? Para macrófagos tenemos el CCR5 que se va a unir a la GP120. GP120 es esta, ¿no es cierto? La cabezona, que es la primera que va a entrar en contacto. La GP120 es súper famosa porque es también a la que se le hace la mayor cantidad de anticuerpos. Cuando hablamos de diagnóstico, generalmente en las pruebas iniciales lo que estamos buscando es el anticuerpo contra GP120. Doctora, ¿por qué hay que saber eso? Porque la investigación está en esta área. Porque si ya les estoy hablando de resistencia a este nivel, ¿no es cierto? Y entonces lo que se está tratando ahora es de eliminar, tratar de controlar al correceptor, porque si es que no hay correceptor, no habría posibilidad de que el virus ingrese a la celulita, ¿no es cierto? Y en los linfocitos T, nuestro correceptor es el CXCR4, ¿listo? Obviamente nos interesa este más porque son los linfocitos que T, los que están encargados de dirigir la respuesta inmune. ¿Dónde está el problema? De que los linfocitos T son responsables directos, los linfocitos en general son responsables directos de ciertas infecciones, sobre todo las virales, pero los linfocitos T en particular van a modular la reacción inmunológica. ¿Cómo así? El sistema inmune es hay una palabrita, es un sistema trófico. ¿Qué significa? Si tú no le dices que trabaje, el sistema inmune se queda ahí quieto. ¿Listo? Entonces se van a dar cuenta que en los hemogramas de pacientes con VIH, obviamente los linfocitos están en el piso
pero los leucocitos también comienzan a bajar. Y a pesar de tener infecciones, a pesar de estar enfermitos, a pesar de estar mal, no hacen leucocitosis con facilidad porque no pueden, porque no tienen un estímulo que mantenga a las demás líneas celulares. Entonces, por eso les digo que es un modelo de inmunodeficiencia terrible, pero que nos permite comprender que nuestro sistema inmune es lo que nos ha permitido sobrevivir. Entonces, esto tienen que aprenderlo. ¿Por qué? Porque estas preguntas vienen generalmente para los exámenes, ¿listo? Entonces, parte de esto es muy importante por las evaluaciones y parte de esto es importante por el manejo clínico, que es responsabilidad de ustedes, porque ya tenemos mucho paciente con VIH que se ve cotidianamente. Entonces, tengo que tener cierto cuidado en este paciente. Ahora, hemos dicho que también es muy importante que entiendan que son dos tipos de virus VIH, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos pacientitos así, tan complicados, que se llevan los dos, ¿listo? Entonces, no podemos, y es importante también porque, si bien es cierto, es la menor parte, es un poquito más complicado. Muy bien, entonces, al VIH lo vamos a estudiar genéticamente y de ahí vamos a establecer los grupos principales. M es uno, O es el otro y N es el que no es ninguno de los anteriores. ¿Listo? El P apareció después, pero van apareciendo. ¿Por qué nos interesan, jóvenes? Porque tienen patrones de contagio, presentación clínica y respuesta al tratamiento diferentes. Y conforme esta población se mantenga, siga creciendo, vamos a tener que ir revisando para el tratamiento. Entonces, el grupo M es el más frecuente y tiene subtipos. El más común a nivel mundial es el C, pero en Latinoamérica se ha evidenciado que el D es más frecuente. ¿Por qué nos interesa esto? El D tiene una respuesta clínica menor y suele ser un poco más agresivo. Entonces, por eso también, aunque no lo crean, es muy importante tratar de identificar, si es que fuera posible, dónde se ha contagiado el paciente. Sí, siempre les ando contando nuestro caso clínico típico, ¿no es cierto? El paciente que viene a reclamar por VIH, ¿cuál es? El que se le ocurrió ir de vacaciones a un lugar donde supuestamente nadie lo conoce, a hacer cosas que normalmente no haría, de las cuales no se recuerda y no puede enumerarte toda la lista de sustancias que había ingerido. Por lo tanto, no te puede contar qué pasó. Y entonces, obviamente, está en riesgo, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver los métodos de contagio. Sí, ya les he dicho que tienen que escuchar, porque tenemos que escuchar todo, la versión donde los baños contaminados, el sauna, la piscina, el mar. Uno escucha, no se preocupen. Sí, escuchen, ya les he dicho, estamos entrenando la carita a decir sí, ¿no es cierto? Sí, si tú ves 2 cromosomas X y te dice que se llama Pedro, pues se llama Pedro y ya está. Te imaginas que es un idioma extranjero. A ver, niños, estamos trabajando con eso también con los niños de segundo año. Sí, a ver, las caritas. Ay, con razón los de segundo no pueden. Con fe, ustedes pueden. Acuérdense, tienen que escuchar lo que dice el paciente y en donde ustedes me pongan una cara rara, el paciente no les va a contar. ¿Listo? La versión inicial es la versión maquillada. ¿Sí? Porque cuando ustedes me vienen a contar cualquier cosa, digo, ya, ¿y qué más? Y luego la historia es por allá, ¿no es cierto? Tienen que entrenar eso. Todavía no está en nuestra currícula, pero parte de nuestro trabajo es ese, ¿no es cierto? Si el paciente pierde confianza en ustedes, va a ser mucho más difícil para todos, ¿entendido? Entonces tienen que estar dispuestos a aceptar todo, ¿sí? Si viene y les dice que es un delfín, respiran y le preguntan si hay que decirle señor delfín. ¿Listo? Esa es la última, ¿sí? Porque que parezca niño y te diga que soy Pedro, pues vale. Pero cuando ya te dicen que son interespecies, ya perdimos, otra vez. Ya, cuando dicen el curso de cómo hablar en público, voy a ir y van a ver cómo les va. ¿Entendido? Entonces, por eso en Latinoamérica es probable que el curso de nuestros pacientes no sea tan bueno, pero esa no es la peor parte, ahorita viene la peor parte. El VIH de tipo 2 tendría teóricamente un curso más benigno y la expresión clínica no es muy florida. El problema de esto es que mi pacientito sigue contagiando y estas áreas están más relacionadas a África y algunas zonas de España. ¿Por qué nos interesa España? Porque como habíamos dicho, tenemos que identificar dónde fue que mi paciente se fue a mal comportar, descomportar. Mi español está bastante precario. Bueno, hay que ir a hacer lo que le parece, ¿cierto? Y ese es uno de los puntos donde puede haberse contagiado. ¿Cómo es que se transmite el
sexual va a ser la más frecuente de todas. Aquí el problema principal está en los hombres que tienen relaciones con hombres, ¿listo? La vía sanguínea es muy frecuente sobre todo en usuarios de drogas. Obviamente, si es que una persona es usuaria de drogas, con toda la tranquilidad del mundo, como si estuvieras preguntando si le han puesto las vacunas a un niño, le tienes que decir normalmente de dónde consigue las agujas, cómo es que las utiliza, si es que las comparte, si es que tienen algún método para guardarlas. ¿Por qué? Porque estos son factores de riesgo, no solamente para la transmisión de VIH, sino también de otras infecciones que por vía parenteral. Y lamentablemente aquí todavía tenemos algunos casos de lo que es banco de sangre, que ya les he dicho que son muy pocos, solamente tenemos los últimos 3 reportados son en 2007, si no se preocupen, viviremos. Y jóvenes, por más de que nos denuncien al banco cada rato, se puede hacer el seguimiento. Entonces igual, cuando el paciente viene, inclusive hay pacientes que se han quejado hasta el ministerio, se han quejado por todo lado, y hemos seguido a todos los pacientes que les donaron sangre y ninguno tiene VIH. Sí, el VIH no se cura de pronto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya les he dicho, escuchamos todo. Si cuando venga el paciente y les diga que se contagió por culpa del banco de sangre, ustedes escuchan nomás. Y lo más importante es mantener la situación. Aquí, en la vía materna, todavía en nuestro país llegamos a 1.3%. Entonces, si es que nosotros contamos la cantidad de mujeres embarazadas que tenemos, este todavía es un problema alto y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado y memorizar los cuidados para evitar. Entonces, cuando estamos hablando de la infección, si ustedes ven este grande de aquí, son los hombres que se declaran gay o que han tenido relaciones con hombres. Aquí el problema es muy importante en cuanto al estigma, ¿sí? Es muy importante identificar al paciente porque sobre todo estos pacientes van a tener mucho mayor riesgo de contagio, pero no solamente por el VIH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual. Estas infecciones pueden tener poca sintomatología y por lo tanto van a empeorar la situación de mi paciente, ¿sí? ¿Qué más estamos viendo aquí? De que hay una buena proporción que también corresponde a personas que se dedican al trabajo sexual y por lo tanto el Perú ha creado un programa donde se les empadrona, se les genera su carnet y deberían ir a control para recibir anticonceptivos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y las vacunas que se puedan. ¿Listo? Entonces, por eso también esa es una parte de nuestra población a la cual también tenemos que acceder y tenemos que considerar dentro de esta situación. Entre más marginal sea la situación, ¿qué es una situación marginal? Las personas que no acuden por ayuda al sistema. El sistema, nuestro sistema, invierte en métodos de planificación, en tratamiento oportuno, en pruebas. Si no se accede a ellas, estamos aumentando el problema, ¿listo? Entonces, por eso, nosotros vamos a escuchar de todo, lo más serenos posible, ¿listo? Dentro de la medida de lo posible, eso les va a ir saliendo bien. Y si estamos viendo aquí, de aquí son las personas que se inyectan drogas. Entonces, ya les he dicho, con toda la calma del mundo, ustedes preguntan cómo se está compartiendo y sobre todo, si es que es posible que estas personas que ya están sido captadas para el diagnóstico puedan hacer que las personas que sabemos que sucede esto también sean evaluadas para infecciones de transmisión sexual y VIH sobre todo. No importa dónde lo hagan, sí, lo importante es de que estas pacientes muchas veces te ayudan a identificar a otros y se les dice, por lo menos, se les da la opción de que también reciban la identificación. Entonces, en el VIH hemos tenido la oportunidad de ver cómo iba la enfermedad, sobre todo porque al comienzo no se sabía qué pasaba. Este ha sido uno de los grandes retos de estudio donde se ha demostrado que la investigación científica es lo que nos va a ayudar y además de que no se podía hacer nada con estos pacientes, ¿listo? Y por lo tanto hemos visto cómo avanza la enfermedad. De ahí fue que dijimos de que el pacientito va a vivir como una década si es que no hacemos algo. ¿Listo? Generalmente la parte asintomática suele tener como unos 10 años y una vez desde que se declara SIDA, la probabilidad de que la sobrevida que podemos ofrecer, de acuerdo a todo lo que hemos visto, son 2 años. ¿Qué es lo que ha modificado esto? Que el tratamiento TAR ha mejorado y la investigación continúa, porque no hemos podido generar una vacuna, no hemos podido generar un tratamiento estándar, por decirlo de alguna forma, y el problema aquí es que la mayor parte no está diagnosticada. Ahí está el gran problema.
Entonces, ¿cómo se comporta? Aquí tenemos que evaluar dos circunstancias. En primer lugar, la carga viral, es decir, la cantidad de copias que hay circulando en el paciente. Y lo siguiente es los linfocitos T CD4. Entonces, normalmente todos los que están ahí sentaditos deberían tener unos 1000 linfocitos T CD4. El detalle es que los linfocitos T CD4 no se pueden ver, ¿sí? Si es que no hacemos citometría de flujo, mentira, ¿sí? Ustedes me han dicho una que es por porcentaje de linfocitos. No está, sí es cierto de que el rato que te mandan los linfocitos de laboratorio y no tienes una citometría, obviamente te va a ayudar a tener un porcentaje, pero hay que tener en cuenta ahí que no sabes cuántos son B, cuántos son TCD4 y cuántos son TCD8. Por eso es una aproximación. ¿Qué sirve? Claro que sirve. Si tengo muy poquitos linfocitos, obviamente voy a tener mucha menor cantidad de CD4, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Apenas el virus llega, se asegura de reproducirse lo más posible, porque en ese momento todavía no hay forma de que el sistema inmune reaccione. Eso sí es cierto. Estas primeras semanas, que pueden ser hasta 2 meses, no necesariamente el sistema inmune va a poder reaccionar. Eso no es gripe. ¿Listo? Entonces, ahí vemos una gran proliferación. Y sobre todo, como va a atacar a los linfocitos CD4, miren ustedes cómo caen dramáticamente. ¿Listo? Esto es una guerra. ¿Por qué? Porque célula infectada por un virus debe morir. O sea, sus hermanitos, los CD8, los están eliminando. Y en cuanto los eliminan, liberan todas las cargas, todos los virus que se estaban formando allí, y entonces eso hace que sea una situación dramática. ¿Qué es lo que siente el paciente? Nada. Si es que hubiera síntomas, serían tipo mononucleosis. Entonces, sí les he hecho aprender la tríada de mononucleosis, que es la tríada más... es bien difícil. ¿Cuál es la tríada de mononucleosis? Faringitis, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más necesitamos? Fiebre. Y la tercera es leptomegalia, ¿no es cierto? ¿Y eso le puede dar a un montón de gente o no? Sí. Entonces, por eso el paciente lo va a interpretar como un resfriado. ¿Listo? Y por eso es que muchas veces, por más de que se le pregunta al paciente, si tratáramos de ubicar una faringitis después de alguna conducta sexual de riesgo, se tiene que hacer porque hay que tratar de ver si es que hay otras personas contagiadas en esta historia. ¿Listo? Obviamente a veces el paciente no nos va a colaborar, ¿no? Pero tenemos que intentarlo. Luego viene lo que se llama infección aguda, donde el paciente no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una estabilización de la carga viral. Es como si el virus entendiera, dice, si los mato a todos me van a descubrir. Entonces se queda en un nivel estático de carga y va matando a los linfocitos CD4 poquito a poquito. ¿Listo? Entonces aquí donde van a comenzar a aparecer los síntomas, si es que yo no hago nada, más o menos es desde que los CD4 han caído a 350. Si ustedes se dan cuenta, de 1000 a 350 es un cambio importante. Entonces por eso tenemos años en que mi paciente no se va a dar cuenta. ¿Listo? Y por último, ya cuando tenemos menos de 200, va a haber lo que es el estadio SIDA. El estadio SIDA se puede definir clínicamente por algunas infecciones que ya hemos visto, ¿cierto? Como por ejemplo, sarcoma de Kaposi, eso es importante, ¿cierto? Si ustedes ven un sarcoma de Kaposi, sospechen lo primerito de VIH. Otro de esos es, por ejemplo, neumocystis jirovecii, porque eso también es raro, o que tengas una meningitis por criptococo neoformes. Pero obviamente, jóvenes, no vamos a ir. La otra, que es muy importante, la que sí nunca se deben olvidar. La primera es sarcoma de Kaposi y la segunda es candidiasis esofágica. Es como si existiera una barrera entre la lengua y el esófago. O sea, ¿a cualquiera le puede dar candidiasis en la boca? Sí. Lo van a ver en oncología, ¿sí? Los pacientitos dicen, inclusive ellos ya saben, me pica la lengua, entonces saben que tienen que pedir su colutorio rosado, que no es otra cosa que nistatina. Pero si pasa a esófago, piensen en VIH. ¿Listo? No piensen en otra cosa, de frente nomás. Entonces, eso es muy importante. Pero jóvenes, ¿vamos a llegar a eso? No, pues eso es lo que hemos visto clásicamente y todavía se considera porque deben saberlo por si acaso lo ven. Lo ideal es que en esta fase, en la infección aguda, es donde realicemos el diagnóstico.
Pero para contradecirnos, existen un grupo de pacientes que se llaman controlador élite, donde su sistema inmune entre las citoquinas y las células logran convertir la carga viral en indetectable. ¿Qué cosa es indetectable? Generalmente menor a 50 copias, ellos solitos, sino que hay un detallito. La parte inmunológica, es decir, la parte de los anticuerpos, va a aparecer. ¿Ustedes van a tener algún anticuerpo contra VIH? No. La única forma de tener anticuerpos contra los retrovirus es haberse enfrentado con uno de ellos. Entonces, por eso siempre tenemos que tener cuidado con el estudio completo, ¿listo? Aquellos de allá son 0.12%, creo, muy poquitos, ¿listo? Y generalmente también se ha dicho de que podría ser por los correceptores. Si el correceptor estuviera mutado, tendría menor probabilidad de infectar otras células y por eso se mantiene en niveles bajitos, ¿listo? Por lo tanto, aquellos también tienen menor probabilidad de contagio, ¿sí? Pero recuerden que estamos hablando de probabilidades, ¿no es cierto? Aunque actualmente los últimos estudios que se están viendo es que si mantienen la carga viral en indetectable, la probabilidad es bien bajita, ¿listo? Pero ya tenemos al pacientito enfermo, entonces por eso nos importa muchísimo parar esa epidemia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tamizaje y diagnóstico? Tamizaje es lo que le hacemos a todos los pacientitos cuando estamos en riesgo de esta enfermedad. Es muy probable que todos ustedes ya tengan un tamizaje de VIH. ¿Listo? ¿Por qué? Se hace cuando les han operado de cualquier cosa. Se hace muchas veces como parte de evaluaciones para el carnet de conducir y cosas así. También está en el protocolo. Y también lo hemos hecho en práctica de microbiología, ¿no es cierto? Cuando se clavaban su dedito, ahí también tenemos. Entonces es bastante frecuente y por lo tanto es lo que realizamos. ¿Por qué hacemos esto? Jóvenes, ¿se acuerdan toda mi estadística de 8.000 personas, de más de 8.000 personas contagiadas por año, de más de 1.500, de por lo menos 1.500 casos de SIDA nuevos? Y eso solamente es el 50% de mis pacientes. ¿Listo? Entonces, tenemos que entender que la estadística que tenemos, a pesar de estar mal, no es todo el paciente que está contagiado. Y por lo tanto, estos pacientitos que no saben que están infectados están por ahí contagiando a las demás personas. Entonces, aquí tenemos que entender las pruebas. ¿Listo? Obviamente, como ven aquí, la prueba de PCR para buscar el RNA del virus es la que siempre me va a dar positiva, ¿no es cierto? Ahora, esto de indetectable es bien interesante porque te dice si es que hay virus, pero no supera la cantidad de copias. Algunas de las pruebas ya te dicen, tenemos 20 copias, pero indetectable es menos de 35, digamos. Pero está mirando la copia. ¿Listo? Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, muy importante. PCR para buscar el RNA no es diagnóstico. ¿Listo? Tenemos que partir de la serología, por ahí dice. Bueno, ya está. Por lo tanto, tenemos aquí dos situaciones. En primer lugar, el antígeno P24, que lo habíamos visto en la cápside, está ahí resaltado en la cápside, por si acaso. Por aquí. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿por qué tendrías P24 si no tienes un virus? Muy bien. Y luego están los anticuerpos. En este caso, los anticuerpos ya hemos dicho que generalmente son contra GP120 y obviamente si es que unimos los dos, el P24 más el anticuerpo, tenemos mejores pruebas de diagnóstico porque vean ustedes, el P24 es el primero en hacerse positivo, porque ya les he dicho que nadie va a ir haciendo PCR a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. El P24 es el primero en hacerse positivo. En el caso de los anticuerpos van a demorar más tiempo, pero si yo mezclo los dos en una misma prueba, estoy casi obteniendo el mismo tiempo que P24. Nuestra prueba confirmatoria en el país es el Western blot. ¿Es la mejor idea que podríamos tener? No, porque tenemos 3 estadios, los 3 primeros, donde todavía el Western blot no es positivo y comienza como indeterminado. ¿Qué cosa es indeterminado? Un Western blot para que te dé positivo tiene que tener 3 bandas. Entonces, ¿qué cosa es indeterminado? Cuando tienes 3 bandas medio coloreadas. Cuando tienes una banda de uno de los... Porque tenemos espacios, ¿no es cierto? Dice, tienes que tener 2 de aquí y 2 de allá. Es una banda de arriba y una banda de abajo y te falta la tercera. Dices, esta se ve medio ploma. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, estos problemas es porque todavía el cuerpo no ha desarrollado todos los anticuerpos. Porque Western blot realmente lo que lee son anticuerpos, sino que en lugar de leer solamente 1 o 2 anticuerpos como hace la prueba tradicional, generalmente lee 16. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay varios tipos de Western blot. Hay unos que leen unos cuantos más, pero aún así
el principio suele ser semejante. Y por lo tanto, si mi sistema inmune no ha respondido del todo, pues no voy a tener una reacción. Y recién en el estadio 5, ya es que el Western blot está positivo, ¿cierto? Entonces, esto nos puede dar problemas en el diagnóstico, pero ese es nuestro protocolo actual, ¿no es cierto? Nuestro protocolo actual dice 2 pruebas de las tradicionales que le llama ELISA y un Western blot que se considera confirmatorio. Eso ya lo sabemos del protocolo de salud pública, pero vamos a aprender el más reciente, donde estamos tratando de captar a la mayor cantidad de pacientes, que es el que vamos a aprender, pero tienen que entender eso, ¿cierto? Una cosa es lo que dice la investigación y otra cosa es lo que dice el protocolo de atención de acuerdo a donde estás. Salud. Muchos de estos protocolos no se van a aplicar porque, por ejemplo, si el seguro no lo reconoce, si es que es una entidad que no tiene muchos recursos y que recorta pruebas, entonces tenemos que identificar lo que es investigación científica de lo que es lo que sucede en la institución de acuerdo a la, ¿cómo se dice el papeleo? La parte administrativa. Entonces, por eso, cuando lleguen a trabajar a un lugar, revisen las guías, porque las guías que están ahí son las que se va a aplicar con mayor frecuencia. Y otra cosa es darle sugerencias al paciente, de decir, ¿no?, si podemos mejorar esto y realmente ver con evidencia científica cuánto cambia el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando mi pacientito estaba en infección aguda, es decir, ni se ha enterado ni nada, muchas veces está solamente con su P24 positivo. Por lo tanto, las pruebas de 4ª generación se han vuelto indispensables. De hecho, en el Perú no he visto pruebas de 3ª. ¿Se acuerdan que hice mi residencia hace 500 años, cierto? Estudié medicina hace 1000. No, es en serio. El colegio médico ya me ha duplicado. ¿Listo? O sea, mi colegio es la mitad de lo que está. Es un tercio ahora. No sé. Ya muy bien. ¿Listo? Entonces, es verdad que les enseñamos esto para que ustedes sepan también acerca del fundamento científico de lo que les estamos enseñando. Pero en la realidad, aquí, desde que yo he entrado al laboratorio, todo era 4ª generación ya. ¿Listo? Entonces, tenemos una buena confianza en todas las pruebas de despistaje que se están desarrollando. ¿Listo? Bien difícil que se nos pase algo, pero siempre tratamos de ver esto. Entonces, por historia, para que entiendan. Primeramente, se buscaba solamente los anticuerpos IgG. En la primera y en la 2ª generación, ¿qué es lo diferente? La biología molecular. Sí han llegado a hacer ese curso, ¿no? Es que se entró a la currícula recién en el 99, 2000, o sea, por eso. Entonces, para que sepan. ¿Qué es lo que pasaba? Primero se agarraba los linfocitos y se partía como se podía, y a esos eran los que se utilizaba para los anticuerpos. Y luego, la 2ª generación, la diferencia fue que los antígenos estaban purificados. Entonces ya bien difícil que te dé reacción cruzada. ¿Dónde está el problema de estos dos? El tiempo. Entonces, miren ustedes, la primera generación entre 35 y 45 días es bastante tiempo desde que mi pacientito tuvo el contagio, y todo ese tiempo no podíamos hacer nada. Luego se redujo un poco al mejorar la calidad del antígeno por biología molecular hasta 35 días, pero aún así. La 3ª generación ya aprendió un poquito más de inmunología. La inmunología también es bastante nueva. El ABAS que ustedes han conocido recién ha tenido ese grosor en el 2002. Entonces, sí, ya son 20 años, no importa. Pero relativamente es algo reciente. Entonces, ¿qué se identificó? Que si encontrabas IgM, que sí es menos sensible, pero es más rápido en su aparición, podías disminuir un poquito más el tiempo. Donde sí fue el salto fue en la 4ª generación. La 4ª generación ya te puede identificar más o menos desde los 15, 20 días, que ya es un avance, ¿listo? Pero, como estamos viendo el Western blot, vamos a tener que, al comienzo, los 2 primeros meses aproximadamente es indeterminado, y de ahí sí, ya te da francamente positivo. Entonces, por eso también es muy importante tratar de identificar la fecha del contagio, sobre todo cuando el paciente sospecha de que ha habido un contacto de riesgo. Ahí sí es importante explicarle que tiene que tener calma, porque los periodos aquí sí son bien importantes. Eclipse es el periodo donde nuestras pruebas tradicionales no pueden ver nada. ¿Listo? Luego viene el periodo de ventana, que se refiere a la seroconversión, es decir, cuando ya aparece IgG contra el VIH. Y generalmente eso corresponde con la infección aguda, donde el paciente
Si es que siente algo, va a sentir que es un resfriado y no más. Luego, aquí estamos viendo también los dibujitos de las terceras generaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez es más pronto la posibilidad de captar un paciente que se haya infectado recientemente. Entonces, ¿cuál es la que siempre nos iba a ayudar? La tecnología de ácidos nucleicos es lo que se llama. Las metodologías son distintas. Antes solo existía el PCR caro, complicado y que requiere de personal entrenado. Las nuevas metodologías son más sencillas, más económicas y han bajado un puntito porcentual en cuanto a especificidad. Entre 98 y 99 no nos vamos a poner a pelear, ¿verdad? Muy bien. Y por eso es muy importante entender que aunque sea tecnología de ácido nucleico, puede verse afectada por el periodo de eclipse. ¿Por qué? Por la cantidad. ¿Listo? Mientras haya muy poquitas cargas, vamos a tener dificultad en eso. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es de que hay que explicarle al paciente. El paciente dice, ¿no? Yo voy a pagar mi examen de NAT. Señor, aunque pague usted, si es que es muy poquito tiempo, no le va a dar la respuesta completa y tenemos que repetirlo. Generalmente el protocolo nos dice a partir del día 15, porque en el día 15 NAT ya te va a dar positivo y la probabilidad de que cuarta generación te dé positiva también es más alta. Entonces tenemos que repetir los exámenes. Y hay muchas veces que dicen, sí, los repetimos, no hay problema. Pero eso es cuando el paciente puede pagar y todo lo demás. ¿Listo? Nuestros exámenes van a tener diferente sensibilidad. Eso también ha mejorado. Los anteriores te reconocían entre 10 y 15 copias y los actuales te están reconociendo entre 5. Pero eso te lo va a indicar el examen. El examen te dice, yo tengo la capacidad de reconocer de 50 copias a más. Y te dice, he encontrado 35. Obviamente no van a ser 35, pueden ser 30 o 40, pero no vamos a ponernos a pelear por eso, ¿no? Sino de que entender que el examen hace todo lo que puede, pero te dice, mira, en desde más de esto soy confiable, menos de esto no soy tan confiable. ¿Listo? Y eso viene escrito al costado, ¿no es cierto? Dice, el punto de corte es tanto, 5, 15, 10, 50. Los antiguos, que ya no son tan frecuentes, tenían como corte 50 copias. Entonces, esta tecnología también ha ido mejorando. Por eso también la confiabilidad y el periodo de eclipse se hace un poco más pequeño, pero no podemos darle 100% de certeza al paciente. Tenemos que explicarle que la metodología tiene un tiempo en el cual es confiable y un tiempo en el que no, para que el pacientito no se confíe y no vaya a hacer más travesuras, ¿no es cierto? Por eso fue que lo primero que se hizo fue utilizar las pruebas de solo antígeno. ¿Y sobre todo para qué? Para disminuir el estigma. Es decir, que el pacientito se compraba su prueba en la farmacia y podía aplicarla tranquilamente. ¿Listo? Y también han sido las primeras pruebas rápidas. Actualmente ya existen pruebas rápidas que consideran el anticuerpo y el antígeno. Obviamente no van a ser, no están dentro de ningún protocolo de diagnóstico. Lo único que te indican es que ese paciente tiene que ir al hospital donde se hacen las pruebas de a verdad, ¿no es cierto? Ese es como el beneficio de las pruebas rápidas, ¿cuál es? De que cuando te sale negativa, cuando no te marca nada, sí puedes decirle con confianza al paciente que hasta la capacidad de la prueba, es decir, si ha contagiado más de 20 días, que es los últimos, que le puedes decir de que no ha habido contagio, ¿listo? Entonces, en eso sí son buenas, pero si es que estamos en un periodo más cortito de eso, ahí sí no, ¿listo? Y luego tenemos las pruebas de a verdad, ¿sí? Estas se hacen, ya la mayoría son automatizadas, disminuyendo la probabilidad de error y generalmente cuando se hace por duplicado, ¿sí? No lo que dice el protocolo. O sea, por ejemplo, jóvenes, yo he visto correr pruebas de VIH, normalmente corremos para todo el mundo que se hace, hasta para sacarse un diente se corre en el hospital y siempre te dan súper negativas. Entonces, cuando una está rara, esa prueba primero se revisa para ver si es que no ha habido cualquier problema, como por ejemplo hemólisis, ictericia, y de ahí nuevamente se vuelve a correr. O sea que cuando ustedes vean un VIH reactivo, no, mentira, miento miserablemente, cuando no vean la respuesta de VIH, ahí se preocupan. ¿Listo? El equipo te da la respuesta en el día. O sea, hoy tomaron la muestra, en 24 horas está la respuesta.
¿Listo? Cuando hacemos esta doble, porque el protocolo normalmente lo hace así el laboratorio, revisión, ver que la muestra es ideal. Y si encontramos algo malo, decimos no, que nos traigan una nueva muestra. Cuando dice nueva muestra es porque hemos encontrado algo que está mal. ¿Sí? No es pereza, es que hay algo que está mal. Y peor, cuando no recibes respuesta, ahí sí, calladitos por favor, no van a reclamar nada, porque generalmente es que ha salido reactivo. Y de acuerdo al protocolo actual, no se escribe reactivo en el sistema. Se avisa al área de diagnóstico de VIH para ver si pueden ubicar al paciente lo antes posible. Obviamente, ¿para qué? Para que inicie el protocolo de diagnóstico, poder identificar a los contagios, hacer un estudio familiar y todo eso. ¿Listo? Así que por favorcito, cuando no vean un resultado de VIH, ¿qué significa? Malas noticias. ¿Listo? Porque dicen, no, el laboratorio no ha reportado. No, no es que el laboratorio te está tratando de decir de alguna forma que esto, y todavía la mandan al paciente a reclamar. Esa es la peor parte. Entonces lo haces pasar a la salita y ahí sí ya sabemos que las cosas van, ¿cierto? Entonces eso es para que sepan ustedes. ¿Por qué? Porque dicen, no está el resultado, y todavía inocentemente van y reclaman. Nosotros, tu pacientito está a punto de entrar a código blanco y te miran todavía así. ¿Qué? Código blanco es la estrategia que utilizan las enfermeras para identificar generalmente pacientitos con VIH. ¿Listo? Entonces, muy importante. Entonces, estas pruebas de cuarta generación ya me miden todo. IgG, IgM, 90%. P24 para VIH1 y para VIH2. Entonces es una prueba más compleja. Obviamente vamos a trabajar con los serotipos más frecuentes, que hemos dicho que ya es el tipo M, que para nosotros es un tipo D. Y obviamente sí, bien fácil que se detecte, ¿cierto? Y cada vez se están tratando de crearse las bibliotecas de VIH, donde estamos tratando de ver qué mutaciones se presentan, porque eso hace que el diagnóstico y el tratamiento sea más difícil, ¿cierto? Muy bien. Para la prueba confirmatoria, el inmunoensayo diferenciado es la mejor prueba que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Entonces, como les he dicho, es la reacción inmunológica de mi pacientito hacia el VIH. Es bastante útil. ¿Qué sería ideal? Que hagamos el PCR, pero haciendo estadística es bastante semejante la capacidad que tengo cuando mi pacientito ya ha reaccionado al VIH, ¿cierto? Además, tenemos que tener en cuenta de que esta metodología, el PCR, es mucho más cara y honestamente tenemos que reconocer la limitación de recursos. ¿Dónde vamos a aprender? Ahora sí, recién nacidos, ¿cierto? En el caso de un recién nacido, ahí sí se rompe el protocolo, porque les he dicho que siempre que hay que hacer diagnóstico hay que buscar la parte de los anticuerpos. En los recién nacidos no, porque durante los 6 primeros meses por lo menos van a cargar anticuerpos de la madre, que son de alta especificidad. Entonces, generalmente ese también es otro caso clínico. Recién nacido con prueba de cuarta generación positiva para VIH. ¿Qué pasó? Que alguien se equivocó en hacerle la prueba, porque eso no se hace. ¿Listo? En este caso también es muy importante cuando el Western blot te sale indeterminado, ¿cierto? La prueba inmunológica, si te sale indeterminada, ahí sí deberíamos pasar a PCR, sobre todo porque ya tienes antecedentes de que el paciente puede estar infectado. Pasa, jóvenes, y también tienen que saberlo, de que hay enfermedades que hacen reacción cruzada. Entonces, la prueba de cuarta generación te da reactiva 2 veces, pero el Western blot te puede dar negativo totalmente. Entonces, esos son pacientitos que sí, tenemos unos cuantos, que ya sabemos que dan reactivo, que ya sabemos que está en el protocolo, porque dicen, no les ha salido su resultado, sí, ya voy. Entonces, tiran otra vez la manito, le sacamos la prueba de Western blot y otra vez le sale no reactivo. Pero cuando tienes en esos casos también es importante hacerles la PCR para determinar si es la situación esta. En el caso de la infección aguda también nos va a ayudar, sobre todo cuando el paciente ha reconocido que está en una situación de riesgo, ¿no es cierto? Y podemos ahí tratar de iniciar el tratamiento lo más frecuentemente. Además, como les dije, nuestro último caso de transmisión de VIH por transfusión sanguínea es uno que se presentó en 2017. Desde entonces, el hospital a quien le pasó, para que vean que nos tomamos las cosas en serio, inició protocolo de NAT. Actualmente ese hospital hace NAT para VIH.
¿Listo? Entonces sí se puede utilizar, sobre todo para disminuir el riesgo de contagio, porque realmente actualmente es bajo, pero como no estamos en 0,000 todavía, se puede utilizar. Entonces la carga viral, que hemos dicho que es una metodología en la cual se busca el ARN del virus, sí va a ser importante. ¿Cuál es la más importante que debemos recordar? Los recién nacidos. Los recién nacidos, hasta completar el protocolo de diagnóstico, sea cual sea, porque dependiendo de dónde estés, te van a pedir 3 pruebas o 2 pruebas, pero siempre te van a pedir 2 pruebas negativas. Es que tenemos pruebas negativas, si no, ese bebé sigue en estudio. ¿Listo? Y se le puede repetir hasta los 6 meses, hasta que esté seguro de que no esté contagiado. Este es el único caso en que repetimos la carga viral hasta el cansancio. ¿Listo? Porque ya les he dicho que el VIH en los recién nacidos tiene mal pronóstico. Entonces, de mal pronóstico. Avanza mucho más rápido. Entonces, por lo tanto, no vamos a poder ofrecerle el tiempo de vida libre de VIH que tienen los adultos. Actualmente tenemos un problema adicional con los adultos con tratamiento para VIH. Están muy mayores, porque antes no llegaban a tener infartos, dislipidemia, porque no sobrevivían. ¿Se acuerdan que tenían 10 años para sobrevivir y 2 extra por si acaso? Ahora no, la sobrevida está en 30 a 40 años después del diagnóstico. Entonces ahora viene el problema. ¿Se comportan igual frente a infarto? No. Entonces han venido otra vez a generar un reto para el seguimiento del paciente. ¿Listo? Entonces eso les va a afectar a ustedes un poco más cuando ya los vean a los pacientes en atención, porque están sobreviviendo mucho más, algo que no le podemos asegurar a los bebés. Por eso tenemos que evitar que se contagien. Entonces, las pruebas son excelentes, jóvenes. ¿Dónde están la sensibilidad y especificidad de nuestras pruebas? Son bastante altas. ¿Eso qué significa? Cuando nuestra sensibilidad es muy alta, significa que a veces captamos a pacientitos que no son nuestros. Y esos son los falsos positivos, por eso nunca decimos positivo, siempre decimos reactivo hasta que completes el protocolo de diagnóstico. Y aquí estamos viendo que el NAT tiene una especificidad bastante alta. Como les digo, la disminución ha sido casi nada, entonces nos vamos a poner a pelear por las metodologías que buscan ácidos nucleicos. Ahora, en la infección aguda es donde sí no vamos muy bien. Como les digo, ya las pruebas de tercera generación, bien difícil que una se las encuentre, pero teníamos una sensibilidad bien chiquitita. ¿Listo? Por eso no nos creían. Pero desde que hemos entrado a cuarta generación hemos mejorado. Pero hay que tener en cuenta que no es completo el diagnóstico. Por eso nunca pueden decir positivo con una sola prueba. Y por eso es que tenemos el esquema de identificación. Aquello también es muy importante porque esos pacientitos muchas veces se confían de haber dicho de que ya tenían una prueba que era negativa, pero no era cierto. Lo que pasa es que no habíamos logrado identificarlos porque en la fase aguda las pruebas pues no nos van a ayudar tanto. En cambio, en la fase crónica, cuando ha pasado más tiempo desde que el paciente se ha infectado, ahí sí es más fácil identificarlo, porque muchos de los pacientes que hemos identificado es por el tamizaje que se realiza por cualquier otro motivo. ¿Listo? Ahora vamos con el algoritmo que vamos a utilizar. Estamos utilizando el del CDC porque ya les hemos dicho que el nuestro está con Western blot, entonces eso no está actualizado, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar lo que es mejor. Vamos a tener en cuenta que trabajamos con el combinado antígeno, P24, anticuerpo, IgM, IgG. Entonces estamos bastante bien. Entonces, si nos da negativo, ahí nos quedamos. Eso es normalmente lo que se hace. ¿Listo? Si ustedes me dan, doctor, ¿y no puede ser una fase aguda? Sí, sí puede ser una infección aguda, pero ya más no podemos hacer. Entonces ahí solamente se insiste cuando el paciente dice que tiene contacto de riesgo, pero no está dentro del protocolo. No hacemos estas pruebas cuando ya tenemos tratamiento. ¿Listo? En el paciente con bastante tiempo de VIH, esto de los anticuerpos se puede modificar. Entonces no es que el paciente se ha curado, ¿sí? Ese es el problema, de que el paciente crea que se ha curado, porque puede haber un malentendido, pero por favor, es muy importante entender que este protocolo es para cuando el paciente recién ha comenzado. Y por eso sería importante de que la historia clínica electrónica sea accesible, ¿cierto? Es decir, ya tenemos un diagnóstico y de todas maneras utilizarlo. Entonces, tenemos que diferenciar entre el HIV de tipo 1 y el de tipo 2. Si es que hacemos el inmunodiagnóstico y nos da positivo para cualquiera de ellos, pues ya está, ¿cierto? Hemos llegado al diagnóstico de que mi pacientito tiene
VIH. Como les había dicho, algunos de nuestros pacientitos se llevan los dos, ¿listo? El VIH-1 y el 2. Y aquí donde es indeterminado, o sobre todo, ¿por qué? Porque ha sido un caso agudo o cuando tenemos mala suerte porque tenemos una mutación. Ahí recurrimos a los NAT. Y entonces ahí sí me va a poder identificar si es que es la infección o si es que no hay infección. ¿Entendido? Entonces, este protocolo es el que vamos a trabajar, que está bastante bien, ¿sí? Muy bien. Apenas hayamos hecho el diagnóstico, es muy importante, sería ideal realizar la resistencia a los TAR más importantes, lo que es inhibidor de transcriptasa reversa, inhibidor de proteasa e inhibidor de integrasa. Existe resistencia a los tres. ¿Cómo se hace esto? Se requiere de una carga viral detectable. ¿Esto qué quiere decir? Que si es que se les ocurre hacer resistencia cuando ya el paciente está en tratamiento, pero es una buena señal que tu paciente no tenga carga viral, entonces estamos yendo bien. ¿Listo? Muy bien. Y es el método se llama RT-PCR, es decir, una PCR especial, pero igual funciona. ¿Qué es lo que sucede? Jóvenes, vemos resistencia desde hace bastante tiempo. En los 2000 fue que se comenzó a tratar de hacer una biblioteca genómica de VIH, para que, de acuerdo a las mutaciones que encuentras, y estas bibliotecas, muchas de ellas se han hecho públicas. O sea, tú dices, he encontrado esta mutación aquí impronunciable, porque todas son impronunciables, ¿no es cierto? He encontrado esta mutación. ¿A eso a qué me indica? De que es resistencia a los inhibidores de transcriptasa inversa. Y lo mismo, hay una lista enorme para inhibidores de proteasa e inhibidores de integrasa. Y como ustedes ven, los porcentajes no son tan pocos, ¿listo? Podemos llegar, lo máximo que estamos viendo en esta serie es 24%, eso quiere decir 1 de cada 5 pacientes que está recibiendo tratamiento. Entonces, por eso el seguimiento del paciente es muy importante. ¿Listo? Muy bien. Para hacer el estudio completo del paciente con VIH tenemos que hacer lo que es citometría de flujo. En el caso de citometría de flujo, el conteo de células que se realiza es de miles o millones, dependiendo. Ya habíamos hablado de esto en lo que es leucemia, donde podemos contar celulitas, decir a 1, 2, 3, 4, 5, y eso es muy importante. Ahora, el problema de esta citometría es que es más cara. Lo que se ha logrado es que la citometría de flujo que se utiliza para VIH ha tratado de reducir los marcadores, porque para leucemia hay que utilizar montones de marcadores, en cambio aquí se ha tratado de reducir y se ha reducido solamente 3 marcadores, que son los que están en nuestro dibujito. ¿Qué nos dice nuestro dibujito? En primer lugar hemos seleccionado a la población CD3 positivo. Eso es muy importante, jóvenes. ¿Qué es la población CD3 positivo? Son los linfocitos T. Y de esos recién voy a seleccionar a la población CD4 y CD8. ¿Listo? ¿Por qué hacemos los dos? ¿Por qué no solamente del CD4? Clínicamente sabemos que los CD8 van a ayudar a combatir las infecciones de los pacientes. Lamentablemente, la cantidad de CD8 no cambia la terapéutica, no cambia el protocolo de manejo. Pero la verdad es que un pacientito que tiene todavía los CD8 más o menos va a tener mejores probabilidades de responder de manera positiva a el tratamiento con VIH. ¿Listo? Entonces, en este caso, los doble positivos sí existen, pero no van a ayudar mucho. Los CD8 son los citotóxicos, que estos de aquí van a tratar de controlar las infecciones, pero también son los que van matando a los CD4. Entonces, los CD4 son los que sí van a ser de diagnóstico. Entonces, de acuerdo a la cantidad de linfocitos de CD4 voy a realizar los estadios para VIH. Es verdad que hay una versión clínica que no se usa ya tanto, donde se hablaba de los estadios A, B, C, como el conteo de CD4, pero ahora estamos tratando de trabajar solamente con los CD4 porque son más, ¿cómo se dice? Los puedes contar y puedes decir ahí tanto, ¿cierto? No, es un límite más visible que podemos entender todos. Y entonces, nos interesa muchísimo el dosaje menor a 200. ¿Por qué? Porque actualmente el paciente no tiene tanta sintomatología. Antiguamente sí, el
paciente comenzaba a tener sintomatología y ahí comenzábamos a debatir si era SIDA o no era SIDA. Ahora hemos dicho, ¿saben qué? Menos de 200, sí, aunque el pacientito no tenga sintomatología. Entonces, el CD8 generalmente puede estar asociado con que el sistema inmune esté todavía activo, ¿sí? Obviamente esto no va a cambiar los protocolos, pero de todas maneras siempre se tiene en cuenta. Cuando vemos que la relación CD4-CD8 ha bajado, significa que el sistema inmune ya está fallando de manera más notoria. Con lo que les decía, igualito vamos a ver que cae el conteo de neutrófilos y de otros grupos. Y es una forma de ver cómo está progresando el paciente. ¿Listo? Y de acuerdo a eso hemos hecho nuestro cuadrito de estadios. Los estadios se llaman 1, 2 y 3. ¿Y por qué cambian de acuerdo a la edad? Los linfocitos son mucho más abundantes en los niños. De hecho, ¿se acuerdan todo lo que les he dicho de valores de hemograma? Eso solamente vale para adultos. En los niños hay que sacar la tabla. ¿Listo? Porque van variando los porcentajes de linfocitos y neutrófilos de acuerdo a la edad. Los niños de 1 año deberían tener más de 1500 células. Ustedes con 1000 estarían bien, pero aquí estamos tratando de identificar los estadios. Entonces, en el caso de aquí de 1 año, los estadios son mayores en cuanto al conteo. ¿Cuál es el que tenemos que aprender? El adulto, ¿no es cierto? ¿Cuándo consideramos que nuestro pacientito está yendo bien? Cuando tiene más de 500 CD4 positivo. Porque no se ha visto que, no, o sea, de 500 a 600, pues mi pacientito clínicamente se ve muy parecido. ¿Listo? Es como si aguantara hasta la mitad. Desde 500 hacia abajo ya es donde comienzan los problemas. ¿Listo? Entonces, estos de allá sí son obligatorios. Para el adulto, el estadio 1 es cuando tienes más de 500. Obviamente el estadio 2 es de 2 a 499. Ahí sí no hay problema. Y en el 3 ya tengo menos de 200 CD4 positivo. Esto es importante, jóvenes, porque hemos hecho el retiro de todos los CD4 que son del sistema monocito macrófago. Si hiciéramos el conteo con esos, no funcionaría. Entonces, por eso tiene que ser exclusivamente los que son linfocitos T con CD3 positivo. Entonces, normalmente la CD4, como les digo, en promedio son 1000, pero tenemos que, es normal de 500 a 1500. Esto es importante para cuando vean en su práctica inmunodeficiencias. ¿Sí? Esas sí son complicadas y esas sí tienen un montón de exámenes, entonces eso ya está más allá de lo que yo pretendo enseñarles. Y entre más linfocitos CD4, menos sintomatología y mejor oportunidad para que el paciente clínicamente vaya bien. Cuando veamos menos de 18, menos de 200, ya se le va a tener que dar profilaxis para todo porque está en riesgo de contagio. Las células CD8 tienen que saber que son citotóxicas y que sobre todo su función es defendernos de los virus. Entonces por eso van a ir matando a las otras. Estas de aquí siempre son menos y van a aumentar inicialmente para tratar de controlar al virus. El problema es que mientras tratan de controlar al virus matan a los linfocitos CD4 y entonces la situación se pone compleja. Hemos dicho que lo normal es que la relación esté entre 1.2 y entre 1 y 2. Normalmente ustedes ¿cuánto tendrían? Generalmente por 1.8. De hecho, normalmente se dice ¿cuánto es lo normal de CD4 CD8? La relación es 1.8. Pero se aceptan los parámetros desde 1 hasta 2. Y eso es lo que normalmente debería tener un adulto. Y hemos dicho que mientras cae el valor y ya está por debajo de 1, estamos esperando de que el pacientito tenga. Entonces, eso que hemos hablado hasta ahorita, ¿qué cosa es? Solamente el diagnóstico de VIH. Entonces, después de que hemos diagnosticado al pacientito con VIH, ¿qué tenemos que hacer? Un montón de exámenes. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Vamos a hacer perfil hepático porque la mayoría de TAC va a movilizar enzimas. No necesariamente, generalmente no dan insuficiencia hepática, pero tenemos que estar preparados para los cambios diferentes. Salud. ¿Listo? Tenemos que hacer el seguimiento salud de la función renal. El hemograma ya hemos dicho de que en este caso tenemos que contar todas las poblaciones. El perfil lipídico se va a ver afectado también por el TAR. Entonces, si ya tengo un pacientito con alteraciones de perfil lipídico y sobre todo esto ha empeorado mucho porque mis pacientitos ahora me están haciendo infartos que antes no me hacían porque eran muy jóvenes, pero hay que irse acomodando. Tenemos que controlar la función tiroidea. Tenemos que ver si mi pacientito está teniendo problemas con la glicemia porque se ha visto que hay una gran cantidad de pacientitos VIH que tienen también diabetes.
Esta es una densitometría mineral ósea, o sea, la densitometría. En el caso de los pacientes con VIH es mucho más probable que hagan problemas de mineralización ósea, aunque sean varones, porque la mayor parte de los pacientitos contagiados son varones, pero aún así tenemos que hacer el electrocardiograma de seguimiento y su radiografía de tres. Esto es para saber el estado basal del paciente antes de que inicie TAR. Sí, no es por si acaso, es identificación del estado basal. La parte de infecciosos es muy importante. Entonces, aquí de nuevo van a tener que volver a estudiar todo. Tenemos que hacerle la prueba completa de hepatitis B. ¿Por qué? Porque se ha visto una alta asociación entre lo que son VIH e infecciones de transmisión sexual. Entonces, tenemos que tener cuidado en este caso. Aquí vamos a hacer los tres, el antígeno y el anticuerpo de de superficie y el core. Sí, o sea, estamos haciendo una prueba de diagnóstico, como si sospecháramos que el pacientito tiene hepatitis B. ¿Y por qué? Para el diagnóstico, recuerden ustedes que estamos hablando del antígeno de superficie y el anticuerpo contra el core. Esto es diagnóstico, ¿listo? ¿Y este de aquí para qué es? Para ver si su vacuna está activa. ¿Listo? Entonces estoy buscando si tiene hepatitis en primer lugar y en segundo lugar si la vacunación todavía lo está protegiendo. ¿Listo? Luego tengo que buscar hepatitis A mediante su anticuerpo. Y me interesa si es que ha tenido, es importante tratar de recabar si es que ha tenido infección o si es que ha tenido vacunación. ¿Listo? Y en el caso de hepatitis C, es muy importante preguntar y buscar si es que alguna vez ha dado positivo al anticuerpo. ¿Listo? Muy bien. Tenemos que hacer la prueba treponémica para descarte de sífilis, por lo mismo que les había dicho. El pacientito que tiene sífilis es mucho más fácil que se contagie de VIH. Y en el caso de gonorrea y clamidia, los pacientes con VIH es más fácil que se contagien de gonorrea y clamidia. En este caso, para gonorrea y clamidia hay que tener mucho cuidado porque no vamos a utilizar pruebas tradicionales. Tenemos que utilizar de frente pruebas de ácidos nucleicos. ¿Listo? Eso es lo ideal. Virus de papiloma humano, sobre todo en las mujeres, pero también en los varones. Tenemos que hacer la búsqueda si es que ya está contagiado porque su sistema inmune no lo va a poder defender. Y en este caso, el cáncer ocasionado por virus de papiloma humano avanza mucho más rápido en el paciente con VIH. ¿Listo? Siguiente. En el caso de la tuberculosis hemos dicho que tenemos dos situaciones. Aquí tenemos que ver si es que el paciente tiene alguna sintomatología. Si es que tiene sintomatología, tenemos que hacer el protocolo completo, pero tenemos que, en este caso, en el tamizaje, podemos utilizar ya sea PPD o el cuantiferón, el dosaje de interferón. En nuestra realidad el PPD está mucho más, ¿cómo se dice?, económico y mucho más accesible, pero tenemos que tener en cuenta que cuando el pacientito ha tenido VIH, puede haberse contagiado por el complejo Mycobacterium avium. O sea, nosotros que estamos en un país con una alta prevalencia de tuberculosis, es probable que el paciente hubiera tenido contacto con la tuberculosis se haya encapsulado y ahora que tiene VIH, mucha mayor probabilidad de que vuelva a aparecer sintomatología de tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Pero si mi pacientito no tenía contagio previo y se contagió de VIH, ahora sí, lo que es más probable que adquiera es un Mycobacterium avium. Por lo tanto, si encuentran un Mycobacterium avium de diagnóstico, salud. ¿Qué es lo que tienen que sospechar? ¿Entendido? Sí, ¿me entendieron? Sí, ¿va bien? Porque pobre que luego en el caso clínico yo les pongo ahí paciente con Mycobacterium avium y me responden otras cosas. Entonces, el conteo de CD4 es muy importante también para ya hacer de frente las pruebas. Esto sí tienen que aprender jóvenes. La prueba de látex para criptococo ubica el antígeno. Y si es que yo tengo antígeno, no necesito encontrar al hongo, ¿no es cierto? Porque no es que me busque una bacteria, pero bueno, no serían ustedes. El criptococo, al tener el antígeno, significa que mi paciente ya está infectado y entonces eso tengo que hacerlo apenas los CD4 bajen de 100. O sea, es como parte de las pruebas, no necesito ningún síntoma. Cuando tengo menos de 200, tengo que buscar toxoplasmosis. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis generalmente se encapsula en el músculo, pero en los pacientitos VIH va a salir y va a comenzar a hacer estragos. ¿Dónde? En sistema nervioso central. ¿Listo? Y ahí sí no nos va a ir bien.
Y por último, el antígeno para histoplasma cuando tengo menos de 100, CD4. ¿Listo? Porque también histoplasma calcificulatum es una infección que está muy asociada al virus del VIH. Eso se lo tienen que aprender. De eso no tiene, no tiene salvación, ¿sí? Porque, ¿cómo viene generalmente el caso clínico? Tenemos un pacientito con CD4 en 100. Entonces, ¿qué pruebas hay que hacer? Las dos primeras, la que es de menos de 200, que es para toxoplasma, y la que es de menos de 100, que es para criptococcus. Si tengo menos de 50, recién acaba de llegar, le he encontrado menos de 50, ¿qué debo hacer? Las tres. Ahora solamente tienen que acordarse el rato del examen. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de pacientes va a ser identificado en la etapa crónica, es decir, que para cuando yo haya diagnosticado ya al pacientito, tengo 30% de riesgo de insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Ya les expliqué, ¿se acuerdan esto? ¿Qué pasa cuando mi paciente tiene enfermedad renal crónica? No tiene solución y vamos a tener que tener mucho más cuidado con su tratamiento y otras cosas. Ahora, ¿por qué le da insuficiencia renal crónica? Por culpa del VIH. El VIH genera nefropatía y esta va a ir avanzando conforme el paciente tiene la infección. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? A la función renal, que incluye como basal creatinina, tenemos que añadirle proteinuria todos los años para ver cómo está yendo la función renal. Pero, ¿en qué caso se acelera la enfermedad renal crónica en un pacientito con VIH? Cuando cae el CD4 a menos de 200. Cuando la carga viral está aumentando. ¿Listo? Si es que tienes una carga viral mayor a 4000 copias, la progresión de la enfermedad renal va a ser mayor. Cuando tienes un pacientito con diabetes mellitus, ¿se acuerdan que les dije que había que hacerle prueba de glicemia? Muy bien. Cuando mi paciente tiene hipertensión, y esta de aquí es muy importante, la coinfección con hepatitis C. Entonces, por eso tenemos que hacer pruebas especiales para hepatitis C, que si no me equivoco vamos a ver en un momento. ¿Vamos a ver las pruebas de hepatitis C? Sí. Entonces, en ciertos casos, si es que a veces normalmente les digo esto y luego termina saliendo otra cosa, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, hay que tener en cuenta que yo les he dicho a todos los pacientitos VIH hay que hacerles anticuerpo contra hepatitis C. ¿En quiénes no sirve eso? En pacientitos que tengan una hepatitis C tratada o que tengan actualmente menos de 200 CD4. ¿Por qué? Porque el anticuerpo no me va a dar positivo y ya puede estar con la hepatitis C. Por lo tanto, tengo que hacer carga viral. ¿Listo? ¿Les ha quedado claro? Muy bien. Luego, es muy importante comenzar a pensar en infecciones que son cotidianas, pero para el paciente que no tiene un buen sistema inmune se pueden volver peligrosas. Por lo tanto, debo buscar si es que mi pacientito ha tenido infección por varicela o si es que ha tenido la vacuna, y para eso tengo que hacer dosaje de la inmunoglobulina. Entonces estoy viendo las dos cosas. Si ha tenido infección antigua o si es que ha tenido la vacuna, va a tener un nivel de IgG respetable. El problema es cuando no tiene IgG. Si es que la IgG no me está saliendo positiva, necesito vacunar. ¿Listo? Para eso hago la prueba. Ahora, va a cambiar el diagnóstico de diabetes. Si ya tengo a mi paciente con VIH y tengo alteraciones de la glucosa, si ya tenía diabetes de más antes, o para el control, mi hemoglobina glicosilada sigue siendo 7, pero si es que recién estoy utilizando la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico, el punto de corte está en 5.8, es decir, hemos reducido la cantidad de hemoglobina glicosilada que le estaría permitida. ¿Listo? Y por eso es que hemos visto que al inicio se hace la glucosa. Si la glucosa me sale mal, ahí tengo que pasar a un protocolo diferente. Luego, los pacientitos, de acuerdo al tipo de TAR que les das, se espera que suban de peso o bajen de peso. Generalmente es a 1 kilo por cada 3 meses más o menos. Entonces, tienes que ver qué le estás dando y tienes que ver si es que debería estar bajando, debería estar subiendo. Tenemos que controlar su índice de masa corporal, para eso necesitamos una regulación continua del peso. ¿Por qué? Porque a estos pacientitos les puede dar hígado graso no alcohólico, aunque tengan índice de masa corporal normal. Entonces, ¿se acuerdan de cuando les intenté hablar de la FIB4? ¿Sí? ¿Qué cosa es esto? Una forma de ver si es que hay cirrosis sin tener que hacerle biopsia al paciente.
Y esto es con pruebas habituales como las plaquetas y las transaminasas. ¿Listo? Entonces, estas fórmulas son calculadoras que simplemente ponen los datos, pero tienen que saber. Por eso es que es muy importante el seguimiento del paciente, porque aparte del VIH va a ir teniendo más problemas, y esto se ha visto que está aumentando. Todas estas recomendaciones se dan a razón de que mis pacientitos ahora tienen más edad. De hecho, lo último que se está haciendo es la guía para pacientitos con VIH mayores de 75 años. ¿Listo? Cuando antes la esperanza de vida estaba por los 40, ahora ya a ustedes les va a tocar aumentar esa guía porque eso recién se está viendo. ¿Listo? Entonces ya les dije qué cosa era la carga viral. La carga viral es ir a contar cuántas copias del virus hay. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Siempre hay un signo menor. Generalmente es 30, 40, 50 copias. Entonces, ¿eso cómo lo llamamos? Indetectable. ¿Y esa es nuestra palabrita más bonita o no? Sí, es nuestra palabrita más bonita. Es la que más nos gusta a todos. ¿Por qué? Porque si el tratamiento está yendo bien, la carga viral debe ser indetectable. Ahora vamos a ver que nos dura poco el gusto, pero por lo menos saben que indetectable es ideal. Más o menos, si tú tienes un paciente, ¿se acuerdan que les dije que la carga viral se iba a estabilizar en el proceso crónico? Más o menos ellos van a tener 10.000 copias, ¿sí? ¿Cuándo es que se descontrola? Ya cuando estamos entrando a la última fase, por encima, cuando mi pacientito ya tiene menos de 350 linfocitos CD4, ahí van a comenzar de 100.000 para arriba. Llega con 1, 2, 3, 4 millones y el pacientito está descompensado. Y entonces, muy importante esa palabrita. Tenemos una carga viral indetectable. De acuerdo a las últimas estadísticas, si logramos una carga viral indetectable, la probabilidad de que ese paciente contagie está en 0, y algo. Entonces, por eso les tratamos de dar ánimos a los pacientitos diciéndole que estamos en 0, lo cual nos ayuda bastante, sobre todo en la mujer embarazada. Entonces, ¿cómo hago el seguimiento del paciente? Apenas he iniciado TAR, tengo que hacer mi primera carga viral entre los 4 y 8 meses. A veces tenemos suerte y da indetectable, la mayor parte de veces no, ¿no es cierto? Entonces tengo que repetir cada mes hasta que logre mi palabrita. Indetectable. Una vez que he logrado indetectable, paso a un protocolo cada 6 meses. Si en uno de estos controles de 6 meses se eleva, tengo que hacer el control a los 3 meses y regresar al comienzo, ¿no es cierto? A los 3 meses tengo que hacer el control y si otra vez no me da, tengo que hacerlo indetectable. Si no logro que otra vez sea indetectable, ahí viene nuevamente el genotipo. ¿Qué cosa es el genotipo? Identificar los genes de las 3 proteínas más importantes para ver las mutaciones que están asociadas con resistencia al tratamiento. Pues por eso les dije, si la primera vez que le hicieron el diagnóstico no lograron hacer el genotipo para ver resistencia, no se preocupen. Si es que llegara a fallar el tratamiento, nuevamente voy a tener carga viral positiva que me permite hacer el estudio genético para evaluación de resistencia. ¿Entendido? Ahora, CD4 no está dentro de los protocolos. ¿Listo? CD4 a veces, en algunos casos, simplemente se está trabajando con porcentaje de linfocitos. Es decir, mientras tengas más de 1000 linfocitos, se considera que no hay tanto riesgo. Es que la prueba también es cara. ¿Listo? Y obviamente, esta es a la que le dan más importancia. Ahora, generalmente, ¿qué sería lo ideal? Que se hagan las 2 pruebas. En los 2 primeros años es muy importante y se dice que podemos hacerla cada 3 a 6 meses para ver cómo está yendo. Si es que yo he logrado supresión viral, es decir, carga indetectable, y tengo entre 300 y 500 CD4, es suficiente con una prueba al año, que es más o menos lo que todos los pacientitos tienen. Pero si tengo un CD4 mayor a 500, ahí sí no se recomienda un seguimiento periódico. ¿Listo? Entonces, si es diagnóstico, nos vamos a enterar de que el pacientito está con CD4 bajo, pues ahí sí podemos ver si es que la carga sigue indetectable. Eso nos da una orientación de que el CD4 puede estar yendo bien, pero si es que ya estoy generando resistencia, sería ideal regresar a la edad de los 2 años, pero eso no está establecido en las guías, ¿sí? Donde se hace hincapié en el CD4 es durante los 2 primeros años post-diagnóstico. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los pacientitos es muy probable que no se recuerden de su vacunación. Y sí se ha demostrado que si tú pones las vacunas, tienes mayor probabilidad de que el paciente no se enferme. ¿Dónde está el problema? Que tienes que tener más de 200 células CD4. Entonces,
lo ideal es que al momento del diagnóstico se haga la investigación de todas las vacunas. Esta de aquí, la de neumococo, para la gente joven sí ha recibido, pero no ha recibido el esquema completo. Lo ideal es que sean 2 vacunas de neumococo para que sea resistente. Y si el paciente no se acuerda, pues pones las dosis completas de neumococo. Lo mismo la de tétano, pertusis, difteria. Ahora, meningococo no tenemos en el país, pero sí se recomienda. ¿Por qué? Porque en estos pacientitos puede ser una infección severa. Este es, con completar un esquema de vacunación en estos 3 casos estaría bien. Pero, por ejemplo, para la influenza sí, se recomienda que sea una dosis anual. ¿Se acuerdan que les dije que había que hacer lo de hepatitis A? Muy bien. En este caso, tenemos que verificar que forme anticuerpos. ¿Por qué? Puede ser que mi pacientito haya tenido hepatitis A o haya tenido la vacuna, pero ya no tiene la capacidad de formar anticuerpos. Entonces, muchas veces hay que darle refuerzo de la vacuna de hepatitis A y verificar que forme anticuerpos. Lo mismo con hepatitis B. En primer lugar, hemos visto que tenemos que identificar que no tenga hepatitis B con el antígeno de superficie y el anticore. Pero si es que sus niveles de anticuerpo contra el antígeno de superficie han bajado, tenemos que poner refuerzos. Existen pacientitos que no saben si están vacunados. Entonces en ellos se hace el esquema completo de 3 dosis y se refuerza hasta que logre tener anticuerpos detectables. Luego, la triviral sarampión, papera, rubiola se da si es que tienes más de 200 CD4. Porque estas vacunitas, ¿cuándo las vamos a revisar? Cuando diagnostiquemos al paciente, ¿cierto? Si yo estoy realizando el diagnóstico de mi paciente, tengo que revisar esto. Este de aquí, recuerden ustedes que para el papilomavirus humanos, recién en 2018 se ha aprobado que se vacune a los varones. Y nosotras, las damas, están en la vacunación desde 2008, o sea que la mayor parte de la población ya debe estar cubierta. Lo más probable es que no se acuerde. Sea varón o sea mujer, sería ideal completar el esquema de vacunación, como si no hubiera estado vacunado, ¿listo? Y eso va a depender de acuerdo a la vacuna que tengas disponible. Pero tenemos que tener en cuenta que actualmente la población masculina está pues en riesgo, porque recién hemos comenzado a vacunar que en 4 años, 5 años, entonces, y no tenemos tan buenos números. ¿Se acuerdan que nos cayó la pandemia? Entonces, esto sí es muy importante, porque el cáncer por VPH en un paciente con VIH ataca tanto a varones como a mujeres y va a avanzar más rápido. En el caso de la varicela zoster, también es importante ponerle vacunas. ¿Se acuerdan que les dije que también teníamos que hacer el dosaje de anticuerpos? Y donde sí se va a aceptar es si es que mi pacientito tiene CD4 mayor a 200. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que hacer con nuestros pacientitos? Prevenir la transmisión perinatal. Entonces tenemos ahí que ver 2 situaciones. Una pacientita que ya sabía que tenía VIH y quedó embarazada. Ahora ustedes dirán, ¿eso pasa? Sí pasa, jóvenes. Entonces, es una situación compleja porque no le podemos prohibir a la mamá que se embarace, ¿no? O sea, a lo mucho le podemos aconsejar de que si es que tuviera un embarazo, habría un riesgo, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que son pacientes VIH positivos, siguen teniendo una vida sexual activa, y es por eso que tenemos que seguir haciendo controles de infecciones de transmisión sexual, y de hecho algunos protocolos ya les están dando también quimioprofilaxis, es decir, medicamentos como si les hubiera dado una infección, pero continuamente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que toda mujer que identifiquemos que esté embarazada debe pasar las pruebas de VIH para el diagnóstico y estar en tratamiento. Y aquí sí es muy importante explicarle a la madre que es indispensable que tome el tratamiento, porque el riesgo, porque van a decir, el problema aquí es parece, ¿no? Los medicamentos, si pueden hacerle daño al hígado materno, ¿no podrán hacerle algo de daño al feto que se está formando? No se ha visto que haya problemas serios con la pacientita que está tomando TAR mientras esté embarazada, ¿listo? Pero siempre puede ser que la paciente se niegue y es muy importante lograr una adherencia al tratamiento. Entonces, si es que antes de embarazarse ya habíamos logrado una carga viral no detectable, el riesgo de transmisión es técnicamente cero, ¿listo? Entonces, ahí viene entonces la duda, ¿cierto? La mamá puede pedir parto vaginal. Actualmente, esta es una situación a discutir, pero aquí sí tendríamos que respetar el protocolo nacional. El protocolo nacional dice cesárea, ¿sí? No. ¿Por qué? Se ha visto que en el paciente que nace por cesárea, la probabilidad de que se contamine
o tenga contacto al momento del parto va a ser mucho menor, ¿listo? Entonces, hay pacientitas que recién nos damos cuenta que tiene VIH cuando llegan al hospital, porque no tienen controles prenatales, no han sido captadas y entonces en el momento de llegar al hospital es para nosotros obligatorio llenar la hoja perinatal, la CLAP, y entonces ahí dice VIH. Pues si no tiene, inmediatamente se le toma con sus exámenes de ingreso, de hemoglobina y todo, el VIH. Entonces hay veces que ahí nos damos cuenta que la pacientita tiene VIH y si es que ha habido contacto, si es que no tenía mi pacientita tratamiento, le voy a iniciar AZT al recién nacido, ¿listo? Entonces, esa es una forma de disminuir, porque eso ha demostrado que disminuye la infección a pesar del contacto, ¿listo? Muy bien, entonces, si es que tenemos una carga viral mayor a 1000 o desconocida, ahí sí, de hecho, es cesárea. Normalmente cuando se capta a las pacientitas aquí, se les hace el seguimiento de los dos parámetros que les he dicho, carga viral y CD4. Y con estos valores es que los pacientitos, la mayor parte de veces logramos que esté en carga viral indetectable. Y de esa manera hay mucha mejor probabilidad de que el recién nacido no sufra ningún tipo de contagio. Muy bien, si es que ha habido una exposición perinatal, también vamos a iniciar antirretrovirales lo antes posible. ¿Listo? Si es que puede ser dentro de las 6 horas, está bien. En el caso de la lactancia, sí hay riesgo de contagio. Entonces, por eso se recomienda de que la pacientita no dé, ¿sí? Porque imagínense cuidarla 9 meses o que la pacientita se esté cuidando desde la gestación para que durante la lactancia se contagie el bebé. De todas maneras, ¿dónde está el punto que es difícil? Si tu paciente tiene un TAR completo con carga indetectable, obviamente la posibilidad de contagio es menor, sino que ya les he dicho, la posibilidad no es cero, sino que aquí hay que tener en cuenta algo. Los pacientes son independientes y pueden decidir situaciones en las cuales, por eso es muy importante que se pueda explicar al paciente claramente de qué estamos hablando, ¿cierto? En este caso, estamos hablando aquí de una pacientita que tenga carga viral activa, pero ya hemos visto que indetectable no es una situación permanente. En cualquier momento la carga viral puede subir. Me he olvidado decirles, ¿en qué momento sube la carga viral? También, naturalmente, cuando el paciente está sometido a cualquier infección. Entonces, si mi pacientito está hospitalizado por cualquier infección y tú le haces una carga viral, es mucho más probable que te salga alta. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que el tratamiento debe cumplir un tiempo. No vamos a tener una remisión inmediata y como ustedes han visto, no podemos iniciar tratamiento inmediatamente si es que hay una infección aguda. Por eso es que la situación de la pacientita es compleja. ¿Y qué vamos a hacer con el bebé apenas nazca en cualquiera de estas situaciones? Los dosajes de PCR. Idealmente siempre uno antes de que cumpla un mes, otro antes de los 3 meses, y si notan cualquier cosa sospechosa en el bebé, en cualquier momento antes de los 6 meses, otra vez el PCR. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder dar las mejores opciones al bebé, porque lo ideal sería que no se contagie, ¿no es cierto? Sobre todo en ellos se inicia rápidamente el tratamiento. Generalmente se les inicia con AZT, que es sidobudina, y tratamos de mantener eso lo menos posible, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, la próxima semana hay examen, ¿no es cierto? Sí, ya se acabó. La próxima semana hay examen, ¿listo? Y son los dos temas, ¿no es cierto? Antibiograma y VIH, solamente para todo. Yo creo que ya estamos bien, ¿no es cierto?